Buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestra tercera semana del curso de Mercadotecnia Agropecuaria. Como ustedes ya saben, yo soy Jimena Betancourt y esta semana o esta tercera clase o esta tercera semana tenemos el tema del comportamiento del consumidor agroalimentario. Ese es el tema en general y tenemos dos subtemas o dos temas que vamos a tratar. El primero es el consumidor rural versus el urbano y el segundo tema es el nuevo consumidor consciente, ¿sí? Entonces, yo hoy, como siempre, pues les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el tema, a lo que es el consumidor rural versus el consumidor urbano. ¿Y cuál es el nuevo consumidor consciente? Pues una idea muy general para que el día de la clase lo toquemos a profundidad. Ustedes también ya lleven algo de idea, ¿verdad? Y que ustedes también puedan investigar un poquito sobre estos dos temas para que no lleguemos en blanco, ¿verdad? Para que se les haga más fácil de entenderlo también. Entonces, así como en todas las clases, les pido que o les doy tips para que puedan leer algo o algún tema que les va a ayudar para el desarrollo de estos nuevos temas, ¿verdad? Así que todos bienvenidos y vamos a comenzar con el objetivo de esta clase. Bueno, en esta diapositiva les puse pues el objetivo de la clase. Como estamos hablando de el consumidor rural versus el consumidor urbano y el no consumidor consciente, pues aquí les puse un pequeño análisis del objetivo de esta clase o qué es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Primero quiero que ustedes logren identificar las características y diferencias entre los consumidores agroalimentarios rurales y los urbanos. Eso es lo primordial. Cómo se comporta el consumidor rural y cómo se comporta el consumidor urbano, ¿verdad? Son totalmente diferentes y eso es lo que vamos a analizar un poquito más a profundidad. Y analizar el surgimiento del consumidor consciente. ¿Qué es el consumidor consciente? ¿O cuáles son las características de este tipo de consumidor? Que valora la salud, el medio ambiente y el comercio justo en sus decisiones de compra. Esto es lo que hace estas tres cosas o estas tres últimas cosas que les puse en esta diapositiva, es lo que caracteriza al consumidor consciente. Valora la salud, el medio ambiente y el comercio justo a la hora de decidir qué compra, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos tres tipos de consumidores, el rural, el urbano y el consumidor consciente. Ahora les quiero hablar un poquito sobre las características del consumidor rural y el urbano. Entonces les voy a cambiar la diapositiva para que vayamos viendo. Aquí en esta diapositiva les puse una pequeña definición de qué es el consumidor rural. Ahorita vamos a ver en general, en términos muy generales, cuáles son las características del consumidor rural y cuáles son las características del consumidor urbano. En el rural les puse que vive en comunidades agrícolas, pueblos o zonas alejadas de los centros urbanos, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues es un consumidor rural, ¿verdad? Ellos viven en áreas rurales. Su estilo de vida está fuertemente influenciado por el trabajo del campo o en el campo y la cercanía con la producción de alimentos. La mayoría de estos consumidores, pues eso es lo que hacen, trabajan en el campo y tienen mucha relación con producción de alimentos, ¿verdad? Si unos tienen cierto tipo de verduras, por ejemplo, otros hacen otro tipo de trabajo del campo, pero todos están relacionados en ese tipo, ¿verdad? En ese tipo de trabajos o en ese tipo de productos, ¿sí? Y en el consumidor urbano les puse que este es el que vive en ciudades o áreas metropolitanas, donde tienen más opciones de compra, tanto físicas como digitales, pero menos contacto con la producción de alimentos. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de consumidores. Esos dos tipos de consumidores los vamos a analizar profundamente en clase, ¿verdad?
para que ustedes, si pueden prepararse un poquito con, con el consumidor rural y con el consumidor urbano, o leer algún ejemplo o algunas empresas, o cómo están divididos los consumidores urbanos y los rurales, les ayudaría mucho para poder entender mejor este tema, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en clase, pues vamos a ver algunas comparaciones entre estos dos tipos de consumidores, ¿sí? Vamos a ver las características del consumidor rural y las características del consumidor urbano, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos, ejemplos reales, ejemplos de nuestro país, ¿sí? Que quisiera que ustedes también pudieran, no sé, tal vez indagar un poquito más en ese tipo de consumidores y los aspectos más importantes de cada uno, ¿verdad? Del consumidor urbano y del consumidor rural. Y también como vamos a tocar el tema de el nuevo consumidor consciente, este es el que ha surgido últimamente, si lo queremos decir así, con un perfil con varias características diferentes a estos dos que les dije anteriormente, del rural y del urbano. El consumidor consciente pues ahora tiene varias características como valorar la sostenibilidad, cuida la salud, apoya la economía local, lee las etiquetas de dónde viene, qué es lo que contiene, etcétera, y está informado con redes sociales, con nuevos proyectos, eh, está comparando otras marcas, comparte opiniones, ¿verdad? Si hay algún estudio científico, está más informado, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia del consumidor consciente. Vamos a ver a profundidad estos tipos de consumidores y vamos a analizarlos un poquito, ¿verdad? O qué es lo que tienden a hacer cada uno. Y bueno, para terminar, les tengo la conclusión de esta clase. Espero que el día de clase que podamos profundizar, ustedes pues sean capaces de cumplir el objetivo de la clase, ¿verdad? Que puedan identificar estos tipos de consumidores, ver las diferencias entre cada uno. Y la conclusión de todo este tema es que tanto el consumidor rural como el urbano valoran el alimento, pero desde contextos y necesidades distintas. Para hacer un buen marketing agropecuario debemos entender ambos perfiles y adaptar la estrategia a sus realidades, ¿verdad? Esa es la conclusión de este tema. Como siempre estamos tratando de entender mejor el marketing agropecuario, pero debemos de conocer los tipos de consumidores que tenemos, ¿verdad? Y en esta clase el plan es que terminemos de entender bien el consumidor rural, el urbano y el consumidor consciente, ¿verdad? Así que eso es todo por esta semana. Vamos ya, profundizamos en clase ya con estos temas y les agradezco como siempre su atención. Si pueden leer un poquito sobre estos temas, si ustedes pueden indagar, pues les agradecería mucho porque les ayudaría mucho también a entender mucho más fácil y más rápido los temas que tocamos durante las semanas. Así que eso es todo. Eso es todo con este video de introducción y ya nos vemos en clase esta próxima semana, esta tercera clase para profundizar en el tema que tenemos asignado. Así que nos vemos y que tengan un feliz día.